La pandemia demostró que las enfermedades no respetan fronteras. Todos somos vulnerables. Es importante que ante la situación de aislamiento no se descuide la vacunación. Si dejamos de protegernos, aumenta el riesgo de que aparezcan otras enfermedades para las cuales ya contamos con vacunas. Asegúrate que vos y tu familia tengan las vacunas al día. Consulta con tu médico. La vacunación es esencial. Las vacunas protegen. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Enrique Casanueva, soy especialista jerarquizado en infectología infantil, soy consultor del Servicio de Infectología Infantil del Hospital Universitario Austral y director del centro vacunar del mismo hospital. Bueno, es un gusto estar acá con ustedes y invitarlos a participar de esta mesa sobre gripe y neumococo, situación actual y perspectivas futuras, y coberturas de vacunas del calendario antes y durante la pandemia. Para eso nos acompañan el doctor Marco Safadi, el doctor Francisco Nasinovich y la doctora Natalia Katz. Vamos a comenzar con el doctor Marco Safadi con su tema Nuevas vacunas antineumocóxicas en desarrollo. Marcos es médico pediatra, director del Departamento de Pediatría de la Facultad de Ciencias Médicas de la Santa Casa de Sao Paulo. Tiene maestría en Pediatría y Ciencias Aplicadas a la Pediatría de la Universidad Federal de Sao Paulo, de la Escuela Paulista de Medicina. Es doctor en Medicina y especialista en Pediatría e Infectología Pediátrico, otorgado por la Sociedad Brasileña de Pediatría. Director del Departamento de Pediatría de la Facultad de Ciencias Médicas de la Santa Casa de Sao Paulo y coordinador del Servicio de Enfermedades Infecciosas Pediátricas del Hospital Infantil Sabará. Es presidente del Departamento de Inmunización de la Sociedad de Pediatría de Sao Paulo y del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Brasileña de Pediatría. Miembro del Comité Científico de la Sociedad Mundial de Infectología Pediátrica WESPID. Bueno, los dejo con la disertación de Marco Safadi. Olá, meu nome é Marco Aurélio Safadi, eu sou pediatra, infectólogo, professor de Santa Casa de São Paulo, em Brasil, e agradeço muito a invitação, honor para mim, mais uma vez estar aí na companhia, mesmo que virtual de vocês, neste importantíssimo simpósio de vacunar. O tema que me toca hoje é falar a vocês de las vacunas neumocócicas, de nuevas vacunas neumocócicas en desarrollo. Entonces voy a compartir acá mi presentación. Bueno, entonces empiezo
trazendo una provocación. Importante reconocer que estamos hablando de una enfermedad que tiene dos outcomes muy importantes, muy bien definidos. El outcome de infecciones mucosas como otitis, sinusitis, y el outcome de enfermedades invasivas, no menos importantes para ser prevenidas, que son las infecciones que ocurren como meningitis, como sepsis, como neumonía bacterémica. Y incluso es una enfermedad que tiene dos picos de incidencia, tanto de los casos como de las muertes, que son los lactantes en los primeros años de vida y en los ancianos. Entonces, es importante reconocer que vacunas tienen que ser estudiadas en estos dos grupos etarios, porque son exactamente en lactantes, niños pequeños, y en adultos, particularmente en ancianos, que las vacunas neumocócicas encontran los dos grupos etarios a donde las utilizamos con mayor frecuencia. Yo voy a compartir con ustedes en esta charla 9 vacunas que pueden llegar a nuestra región. Empiezo con las vacunas neumocócicas conjugadas. Esa es una vacuna hecha por el Instituto de Soro da India. Es una vacuna 10 valente, pero es una vacuna 10 valente distinta de la vacuna 10 valente que tenemos en nuestra región, que es la vacuna Synflorix. Esta vacuna del Instituto de Soro da India tiene dos reemplazos de serotipos. Ellos quitaron el serotipo 4 y quitaron el serotipo 18C y reemplazaron estos dos serotipos con el 19A y con el 6A. Entonces, teniendo el 6A en su composición, por supuesto, esto anticipa la protección para el serotipo 6C, que es un serotipo emergente en regiones que han utilizado la vacuna 10 valente hoy disponible, y el 19A, también un serotipo emergente en estas regiones. Entonces, ellos ahí identificaron una estrategia interesante de contemplar 10 serotipos, pero con 2 serotipos que son particularmente hoy importantes en términos epidemiológicos, el 6A, mucho más por la protección para el 6C y el 19A. Todas essas vacunas, nuevas vacunas neumocócicas conjugadas, são vacunas que as agências regulatórias entendem suficiente para seu licenciamento, estudos de imunogenicidade. Então, o que vou compartilhar com vocês de las nuevas vacunas conjugadas são estudos não de eficácia, pero de imunogenicidade, basicamente de não inferioridade, tendo em conta una vacuna referencia. Para esta vacuna del Instituto de Soro da India, la vacuna referencia fue Synflorix y ellos hicieron estudios de respuesta inmune de no inferioridad. Se observa acá en este gráfico la proporción de voluntarios que alcanzaron el threshold de protección, o sea, anticuerpos por arriba de 0.35 para los serotipos que son comunes a las dos vacunas, y acá en la derecha específicamente los dos serotipos que son exclusivos de la vacuna de India, el 6A y el 19A, por supuesto con respuestas mucho más robustas que aquellas verificadas con la vacuna Synflorix, lo que dice respecto a estos dos serotipos. Acá solo respuesta y acá el ratio de concentraciones medias geométricas de la vacuna del Instituto de Soro da India versus la vacuna Synflorix. Entonces se observa acá los resultados de no inferioridad. En términos de datos de seguridad y tolerabilidad, ninguna sorpresa, muy similares las tasas de reacciones locales y sistémicas cuando se comparó las dos vacunas. La segunda vacuna que quería compartir datos con ustedes es la vacuna 15 valente. Esta es una vacuna de Merck y tiene, por supuesto, los 13 serotipos que están ahí en Prevenar 13, pero agrega el serotipo 22F y el 33F. Estos son los dos serotipos extras en comparación con la vacuna 13 valente.
Ellos han desarrollado la vacuna en dos formulaciones con dos estrategias distintas, acá identificadas como lote 1 y lote 2. El lote 2, que es lote elegido para ser finalmente la vacuna, tiene ahí como diferencia en su formulación un proceso particular de conjugación para 8 de los 15 serotipos que están en la vacuna. Ese es estudio comparando respuesta inmune en lactantes, un esquema de 3+1, sea con la vacuna 15 valente en sus dos respectivos lotes y formulaciones, y 3+1 también para la vacuna 13 valente Prevenar. Estudio hecho en lactantes saudáveis, ninguna surpresa en términos de eventos adversos, muy similares los tres grupos estudiados, tanto locales como sistêmicos. Em termos de resposta imune, foi demonstrada não inferioridade para os 13 serotipos comunes, tanto depois da dose 3, como acá em la direita, depois da dose 4, a dose de reforço. E, por supuesto, para os dois serotipos exclusivos da vacuna 15, há aí uma resposta imune superior com a vacuna 15. Pero fíjense ustedes en este que es un trend, una tendencia que se va a observar con la vacuna 15. Cuando se compara con la vacuna 13, se observa, entonces todo que está a derecha sugiere ser favorável a la vacuna 15 valente, lo que está à esquerda acá del gráfico sugiere ser favorável a la vacuna 13. E se observa claramente que para o serotipo 3, tanto depois da dose 3 como da dose 4, há aí uma melhor resposta com a vacuna 15, comparando com a vacuna 13. Pero quando se miram títulos médios geométricos, fíjense ustedes que aonde há asteriscos é que a diferença foi estatisticamente significativa. Então, apesar de ser demonstrada no inferioridade, para estes serotipos acá, identificados com asterisco, todos eles há uma tendência de melhor resposta para a vacuna 13, comparado com a vacuna 15, a exceção do serotipo 3, onde se observa aí uma melhor resposta com a vacuna 15 que com a vacuna 13. Para os títulos OPA, muito similares, as respostas seja com a vacuna 15, seja com a vacuna 13. Por supuesto, isso não se observa para os dois serotipos que são exclusivos da vacuna 15. Há dois estudos que não foram publicados, pero eu trago acá um resumen da informação desses dois estudos. O primeiro estudo que não está publicado, só em press release, se chama PNEU Plan, um estudo hecho em lactantes, niños e adolescentes de 7 meses a 17 anos, naive ou que previamente receberam um esquema parcial ou completo com vacunas conjugadas, e aí se completa a vacunação com a vacuna 15 valente, e em todos esses estudos se demonstrou, em todos esses grupos se demonstrou não inferioridade com esse esquema, com similares respostas imunes. Em el PNEU Direction, que é um outro estudo, esse é um estudo de intercambiabilidade com as vacunas 15 valente e a vacuna 13 valente, e os dados de intercambiabilidade, repito, não publicados, pero compartidos com esse press release, mostraram que as respostas foram comparáveis quando se optou por intercambiar essas vacunas. Esse é um estudo hecho em adultos por arriba de 50 anos, adultos saudáveis, naive para a vacuna, e um segundo estudo em adultos ancianos, pero que haviam recebido previamente a vacuna 23 valente. Em termos de eventos adversos, quando se compara neste grupo de adultos por arriba de 50 anos, não se observou
nenhuma surpresa em termos de eventos adversos em los três grupos, en el lote 1, en el lote 2 de la vacuna 15 valente e com o grupo controle que utilizou a vacuna 13 valente. Acá os títulos médios geométricos. E fíjense ustedes, de novo, se observa o mesmo fenômeno. No inferioridade demonstrada para os 13 serotipos, pero com uma tendência aí de melhor resposta para o serotipo 3. Veja acá com significância estatística. E, por supuesto, uma resposta superior para os dois serotipos exclusivos da vacuna 15. Acá títulos OPA, também se observa no inferioridade e com um trend, com uma tendência de melhor resposta com a vacuna 15 para o serotipo 3. Acá o estudo em ancianos que haviam recebido previamente a vacuna 23 valente, os dados de seguridade de eventos adversos muito similares, os dois grupos, e acá resposta imune. De novo, no inferioridade demonstrada e, de novo, uma tendência de melhor resposta para o serotipo 3 com a vacuna 15 quando se compara com a vacuna 13. Acá, títulos OPA, mais uma vez demonstrando no inferioridade da resposta vacunal. O FDA aprovou em julho, hace um par de meses, pouco mais de um mês e uma semana, a vacuna nos Estados Unidos. Esse é o nome, the brand name da vacuna 15 valente de Merck, aprovada, fíjense, para prevenção de enfermidade invasiva causada por esses 15 serotipos em adultos por arriba de 18 anos. A última das vacunas conjugadas que queria compartilhar com vocês é a vacuna Prevenar 20. Tem, por supuesto, os 13 serotipos da vacuna 13 e agrega 7 serotipos adicionais. Estudos foram hechos, acá imunogenicidade de no inferioridade em lactantes, utilizando no grupo controle a vacuna 13, esquema de 3 mais 1 com 20, 3 mais 1 com 13. Nenhuma surpresa em termos de eventos adversos, tanto locais como sistêmicos, muito similares. Acá títulos médios geométricos, depois da dose 3 e depois da dose 4, se observa respostas muito similares, no inferiores para os 13 serotipos comuns e, importante, uma boostability, ou seja, há demonstração de presença de memória imunológica com respostas imunes mais robustas depois da dose de reforço com ambas as vacunas. Acá, títulos médios geométricos para os 7 serotipos adicionais. E também se demonstrou boostability para estes serotipos. Depois da dose 4, se observa, em geral, as melhores respostas de anticuerpos. Acá, estudos em adultos de 60 a 64 anos, com uma dose de PCV 20, comparando no grupo controle, que recebeu uma dose de 13, seguida de uma dose da vacuna 23 valente. Em termos de eventos adversos, muito similar, tanto os locais como os sistêmicos, em los dois grupos. Em termos de títulos médios geométricos OPA, para os 13 serotipos que são comuns a las vacunas, se observa que com a vacuna 13, seguida da vacuna 23, ou com a vacuna 20 valente, a resposta imune é no inferior com a vacuna 20. Acá, para os 7 serotipos adicionais que estão aí incluídos na vacuna 23 e incluso em la vacuna 20, se comparou especificamente esses 7 serotipos e para 6 de ellos, a resposta imune depois da vacuna 20 foi superior à resposta imune observada com a vacuna
polissacarídica 23 valente, a excepción del serotipo 8, a donde se observó una mejor respuesta con la vacuna PPV 23 versus la vacuna 20 valente. Y FDA aprobó la vacuna Prevenar 20, pero la aprobó para prevención de enfermedad invasiva y de neumonía por los 20 serotipos en adultos por arriba de 18 años. Y termino mi presentación hablando a ustedes de las vacunas del futuro también, que son las vacunas proteicas. Se han tentado varias estrategias ahí de vacunas proteicas, tentando identificar peptídeos expressos aí na superfície do pneumococo que poderiam representar uma proteção universal, não baseada em serotipos, pero baseada em la proteína que se expressaria em virtualmente todos os serotipos circulantes, o que poderia generar uma proteção universal para o pneumococo. Se sigue tentando essa estratégia. Hay ahí estudios, pero todavía en fase más temprana de desarrollo. Hay estudios con tecnología de utilizar la bacteria muerta entera y bacteria viva atenuada con deleción de algunos factores responsables por colonización, virulencia, etc. Entonces son estratégias aí que estão em desenvolvimento e é muito provável que tenhamos aí, eventualmente, hasta uma vacuna que pueda combinar uma vacuna conjugada com uma vacuna proteica. Idealmente, esta vacuna proteica deveria exibir o potencial de proporcionar uma ampla cobertura de serotipos, induzir proteção de mucosa e imunidade sistêmica, prevenindo tanto colonização como enfermedad invasiva. Creo que esos eran los temas y los puntos principales que quería compartir con ustedes en esos breves minutos. Creo que nuevas vacunas conjugadas en breve estarán disponibles para nosotros, inicialmente solamente en adultos, pero en el medio termo estoy seguro que también estarán ahí estas nuevas vacunas disponibles para lactantes. Y por último, las vacunas proteicas, essas todavía en una fase más temprana de desarrollo, pero que pueden significar al futuro una probabilidad de tener vacunas universales que podrían prevenir a enfermedad meningocócica de una forma más amplia, más abrangente. Muchas gracias por su atención y por el honor de estar con ustedes aquí hoy, y me quedo a disposición para las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Marco, por tu excelente disertación. Quiero recordarles que las preguntas las pueden hacer a través del foro, y cuando terminemos las 3 disertaciones va a empezar la rueda de respuestas. Y ahora vamos a continuar con un tema que tiene que ver con el influenza. La verdad es que estamos todos muy metidos con el coronavirus. Pero, ¿qué va a pasar cuando el coronavirus empiece a bajar? De hecho, estamos viendo que tanto neumococo como influenza, como otros virus, están agazapados. En el caso de pediatría, estamos observando un incremento importantísimo de infecciones, por ejemplo, por infección por virus sincicial respiratorio, que generalmente lo vemos en abril, mayo, junio. Bueno, las estamos teniendo ahora, debido a que los chicos ya van más al colegio, de que hay menos competencia con coronavirus. Lo mismo probablemente suceda con influenza, y para eso es muy importante que estemos bien prevenidos. Para el tema gripe, rol de las vacunas cuadrivalentes y adyuvantadas, expansión de las recomendaciones, afortunadamente tenemos al doctor Francisco Nasinovich, que es médico infectólogo, egresado de la Universidad de Buenos Aires, jefe del Servicio de Infectología del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Gracias, Francisco, por estar acá con nosotros. Gracias, Enrique. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta tarde lluviosa en Buenos Aires. Muchas gracias a la gente de la Fundación Vacunar por invitarme a este evento que ya es un clásico, ya lo esperamos todos los años,
y siempre es grato compartir con gente respetada, gente querida y amigos con los que uno se encuentra. Y me toca hablar de este tema que ya les anticipó Enrique, que en realidad cada uno podría tener su propio espacio, así que vamos a tratar de resumir brevemente estos 3 aspectos que vamos a conversar en los próximos minutos. Ustedes recordarán que la eficacia de la vacuna trivalente con la que contamos habitualmente, la fabricada en huevos embrionados, la verdad que es muy variable y como vemos acá en Estados Unidos realmente hay algunas temporadas que ha sido muy pobre la eficacia de esta vacuna en relación al virus salvaje, al virus circulante. Y realmente esto se debe a múltiples factores, no solamente justamente la forma de fabricación, sino también porque en particular para la cepa del virus H3N2 puede tener, como muestra esta reciente revisión, donde hay una respuesta subóptima justamente para la cepa del virus A, la H3N2, que suele tener mayor impacto en términos de morbilidad y mortalidad. Y después tenemos otro gran problema hace muchos años, que la relación con las cepas circulantes de los linajes del virus B realmente es muy... el match realmente es muy notorio, la discordancia que hay, que no podemos llegar en diferentes partes del mundo a tener una vacuna, a predecir cuál es el virus B que va a circular. Así que ha tenido esta discrepancia durante varias temporadas en diferentes partes del mundo y sabemos además que esta efectividad de la vacuna trivalente convencional también en Latinoamérica, tanto en niños como en adultos, tiene una efectividad que no es la que nos gustaría tener para la población, sobre todo la más vulnerable. Así que, en general, con todas las vacunas que tenemos disponibles, saben que tenemos una familia de vacunas para la gripe, en realidad tenemos que empezar a tener en nuestra cabeza este título, ¿no? que proponen estos autores, donde decir, bueno, seleccionar la mejor vacuna para cada grupo, ¿no? que la necesite. Y de un poco de eso se trata esta charla. ¿Cómo sería una vacuna antigripal ideal? Simplemente para recordar cómo debiera ser. Bueno, que tuviera los serotipos circulantes tanto del virus A como los del linaje B, que hubiera una buena correlación con el virus que está circulando y que la respuesta inmune fuera un poquito más amplia en términos de no solo estimular la inmunidad humoral, o sea, la respuesta TH2 de los linfocitos T helpers tipo 2, sino también que estuviera balanceado con la respuesta celular, que pudiera tener un estímulo de las células de memoria, las células B, que pudiera también esa vacuna tener protección cruzada para cepas que no son las que están circulando, que tengan alguna relación, si fuera posible que también produjera protección en la mucosa respiratoria, sobre todo estimulando la producción de la IgA secretoria, que durara un tiempo más que lo que dura habitualmente. Ustedes saben que los anticuerpos están no más de 6 a 9 meses en las vacunas convencionales, y la idea es que las vacunas duren un poco más, inclusive años, que uno pueda hacer las campañas con periodos más espaciados y obviamente que sea eficaz en términos de reducir el impacto directo de la gripe y también efectiva, es decir, reducir los eventos relacionados a la gripe, como ya sabemos, sobre todo los cerebro y los cardiovasculares, y por supuesto que sea una vacuna segura. Como sabemos, las vacunas disponibles, la trivalente convencional, está dirigida sobre todo a una parte que es la más inestable probablemente del virus, que es la cabeza de la hemaglutinina, que es específica de cada cepa, pero que es muy inestable, a diferencia del tallo y de las proteínas M, como vemos acá, que son más estables y que pueden dar protección cruzada. Las vacunas están dirigidas hacia esta parte de la hemaglutinina con pobre respuesta de células B, y solamente la vacuna a virus vivos atenuados inhalatoria es capaz de producir la secreción de hemoglobina A en la mucosa respiratoria. ¿Qué condiciona la utilidad de la vacuna antigripal? Varios factores, entre ellos la respuesta inmune del individuo vacunado, que tiene que ver con factores propios de la vacuna o del individuo. Así que recordemos
que los niños mayores de 6 meses pueden recibir una dosis completa sin incremento de los eventos adversos. Hay estudios en menores de 50 años donde han recibido la mitad de la dosis convencional con una buena respuesta inmune, y esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo en periodos donde puede haber poca disponibilidad de vacunas, como por ejemplo en un periodo pandémico. Y sabemos también que los mayores de 65 años se benefician con dosis mayores, con la vacuna de altas dosis, 4 veces la concentración de cada antígeno, a diferencia de la trivalente convencional. La aplicación intradérmica, así como la inhalatoria, tiene mejor respuesta inmune que la clásica vacuna intramuscular. Y sabemos también que las vacunas vivas atenuadas y las recombinantes, así como las adyuvantadas, también incrementan la respuesta inmune. Hay otros factores, como lo que les decía al principio, la relación entre el virus de la vacuna y el virus salvaje, y también el momento de administración de la vacuna, ¿no? Como vemos aquí, disminuye para el H3N2 y el B un 7% por mes y 6 a 11% por mes para el H1N1, y de hecho la semana pasada que salieron las últimas recomendaciones de la CIP de Estados Unidos, ellos sugieren fuertemente no adelantar la vacunación en meses como julio y agosto, es decir, al final del verano para Estados Unidos, no adelantarse en la vacunación justamente en la población vulnerable por este motivo. Y sabemos también que las dosis repetidas, hay algunos estudios que en huéspedes inmunocomprometidos podrían beneficiarse con dosis repetidas de la misma vacuna durante el año. Y también tenemos lo contrario, que a veces las dosis repetidas en forma anual puede resultar en alguna respuesta menor a medida que van transcurriendo los años, sobre todo cuando hay mucha diferencia en las cepas de año en año. Y hay factores también individuales que pueden disminuir la respuesta inmune. En general, el género masculino tenemos menos respuestas, y como los extremos de la edad. El índice de masa corporal también cuando es más de 30, disminuye la respuesta inmune, y esto se mantiene aunque bajen de peso en los siguientes 6 meses. El consumo de tabaco y obviamente las comorbilidades, como ustedes saben, y el microbioma que se está estudiando cada vez más, parecería que el uso puede tener un impacto positivo o negativo, pero un impacto negativo es que el uso previo de antibióticos y durante la vacunación podría restar un poco de respuesta inmune, y por supuesto hay estudios genéticos donde están analizando también estos factores que pueden influir en la respuesta inmune. Así que podemos mejorar algunas cosas, por supuesto, podemos tener disponibilidad de las vacunas más rápidamente. Sabemos que las de cultivos celulares o las recombinantes demoran semanas en fabricarse, a diferencia de los meses, 6 meses que pueden demorar las vacunas fabricadas en huevos embrionados, y podemos también mejorar la respuesta inmune, proveer alguna protección cruzada o ambas. Y en ese sentido tienen un rol las adyuvantadas, que vamos a hablar después. En términos de aumento de los componentes, tenemos la vacuna cuadrivalente, que hay algunas razones que les voy a recordar brevemente de por qué hace falta y por qué es bueno contar con una vacuna cuadrivalente. Ustedes saben que las primeras vacunas fueron bivalentes después de la pandemia del 18, con 2 componentes, hasta que hace un poco más de 40 años, en el 78, se definió la vacuna trivalente, que usamos inclusive hasta ahora con estos 3 componentes. Después aparecen las cepas, los linajes B, tanto Victoria como Yamagata, y a partir del 2002 se nota que hay cocirculación de los 2 linajes, que pueden ser inclusive no solamente simultáneos, sino sucesivamente en una misma temporada. Y a partir del 2013-2012, la Organización Mundial de la Salud hace un llamado a todas las compañías farmacéuticas a decir: señores, tenemos que cambiar la vacuna trivalente a la cuadrivalente. Y en eso estamos justamente. Hay aspectos virológicos, justamente por lo que les decía al principio, la falta de relación entre el virus vacunal y el virus circulante. No hay protección cruzada entre estos 2 linajes, y algunos expertos dicen que podría haber, como los cambios antigénicos del tipo B son más lentos, algunos expertos dicen que la vacunación repetida podría dar algún cierto grado de inmunidad acumulada cuando hay años de menor circulación de alguno de los linajes B. Y como vemos aquí, el impacto del virus B es mayor en la gente joven, en los menores
de 40 años o los menores de 60 años. Pero no hay que olvidar que también tiene, como vemos aquí, ¿no?, la Victoria y la Yamagata en los diferentes grupos etarios, pero no hay que olvidar el rol que tienen en los mayores de 65 años, como este estudio conocido, el 2018 de Kwong, donde ellos reunieron esta cantidad de enfermos con una edad media de 77 años, y ellos vieron que los que tenían influenza confirmada por laboratorio tenían un riesgo 6 veces mayor de sufrir un evento coronario, como es el infarto, dentro de los primeros 7 días, y cuando analizaron cuál de los virus era el que predominaba, vieron que justamente era más importante el impacto del virus B que el del virus A, por lo menos en esas temporadas que ellos analizaron, por lo cual no hay que olvidar el impacto que puede tener en los adultos. Y en un análisis que hicieron en el CDC, en una relación donde había temporadas donde había un elevado mismatch, igualmente al usar una vacuna cuadrivalente hubieran tenido esta disminución de casos de influenza, de hospitalizaciones y de muerte por esta enfermedad. De manera que el rol de la segunda cepa B realmente es importante y seguramente que disminuirá, va a haber menos casos, menos hospitalizaciones y menos muertes por este virus. Y por eso es que diferentes organizaciones nacionales y supranacionales han estimulado desde el 2012 la fabricación y la producción de vacunas cuadrivalentes, y estamos en ese periodo de transición. Como vemos en este mapa, fíjense, los cuadrados verdes son los países que tienen exclusivamente, los verdes oscuros, que tienen exclusivamente vacunas cuadrivalentes. Cambié hace poquitito la de Estados Unidos porque la semana pasada ellos todavía tenían de la temporada anterior trivalente, y a partir de esta temporada van a tener exclusivamente vacuna cuadrivalente. Los que tienen los cuadrados en verde un poquito más claritos son los que tienen prácticamente instalada la vacuna cuadrivalente en diferentes formulaciones, pero que todavía tienen algunas con trivalente, y los que están en rojo son los países que tienen las dos cosas, ¿no?, como Argentina, que tenemos trivalente y cuadrivalente este año solamente en el ámbito privado, no en el ámbito público. Pasamos a los adyuvantes, entonces. Esto es una forma de estimular la respuesta inmune en vacunas como influenza, pero fíjense que desde las sales de aluminio hace muchos años que utilizamos adyuvantes en muchas vacunas de la práctica diaria, pero ya desde la década del 50 se empezó a probar para mejorar la eficacia y la efectividad de la vacuna de influenza, y sobre todo lo que ha tenido un rol más importante es el MF59 y el AS03, y hay otros, como ven más abajo, que estimulan los receptores Toll-like, que también están en estudio justamente para influenza, entre otras vacunas, y el MF59, que es el que más conocemos, el que más experiencia, inclusive aquí en Argentina en la pandemia tenemos. Esta es la forma que tiene de actuar el MF59, una potente reacción inflamatoria local, justamente por este adyuvante, estimula la inmunidad innata y luego tiene en forma indirecta una estimulación también de la respuesta TH1 y TH2. Y fíjense el desarrollo hace muchos años del MF59, que primero se utilizó en una experimental vacuna para el VIH y después se empiezan a desarrollar en las vacunas antigripales, hasta hace poquito, donde se incorpora el AS01 en la vacuna contra el herpes zóster, la inactivada. Y estos son los adyuvantes, las vacunas adyuvantadas disponibles. La del MF59, que estaba manufacturada inicialmente por el laboratorio Novartis y ahora es propiedad del laboratorio australiano Seqirus. Y este es todo el desarrollo que ha sufrido la vacuna. En Argentina, por ejemplo, participamos en la década aquí, al principio, en la década, no sé si ven el cursor, pero justamente en el 93-94 trabajamos con el doctor Pablo Bombeí, con Ricardo Rutiman, con Roberto Arduino, aquí en Argentina, con la vacuna adyuvantada en estudios de seguridad de esa vacuna, y fíjense como más de 30 años de desarrollo de esta vacuna, sobre todo en los países europeos, y lo hace a través de este adyuvante, el MF59, que está formado, es una emulsión de agua en aceite, formado por un aceite que es el escualeno, que está en el ser humano, dentro del ciclo de producción del colesterol. Se sintetiza en el hígado 1 gramo por día, más de 1 gramo por día, pero en la vacuna tiene aproximadamente 10
miligramos y que tiene una respuesta, como les dije, local innata muy importante, y a partir de ahí estimula el resto de la inmunidad, inclusive la expande a las células B de memoria. En parte eso explica por qué los anticuerpos, como les voy a mostrar, pueden durar un poquito más de tiempo luego de administrar la vacuna, y fíjense que lo hacen desde diferentes formas, aparentemente estudios recientes que pueden estudiar las células de memoria, estimular las células de memoria del tipo B. Esta es los estudios de inmunogenicidad de la adyuvantada trivalente con MF59 mayores de 65 años versus la trivalente convencional. Esta es la relación con la duración de los anticuerpos contra el subtipo A H3N2 en el tiempo, que puede llegar hasta casi un año la duración de los anticuerpos, por esto que les contaba que parcialmente se explica por la estimulación de las células B de memoria, y esto es la relación que tiene también interesante de protección cruzada contra cepas que no están incluidas en la vacuna. Tiene también un rol la vacuna adyuvantada, un beneficio en ese sentido. Hay muchos estudios, como ven acá, donde se muestra la efectividad de la vacuna y la efectividad relativa versus la vacuna trivalente, que seguramente ustedes conocen la mayoría de ellos, y justamente el impacto que tiene en diferentes escenarios la vacuna en cuanto a eficacia relativa, la adyuvantada versus la trivalente convencional, como ustedes pueden ver acá. Recientemente se publicó una revisión sistemática y metaanálisis donde se vio que comparado con individuos no vacunados, la vacuna adyuvantada trivalente disminuía un 40% las consultas a nivel ambulatorio, una proporción un poco mayor, casi 60% en las consultas en las guardias de emergencia, y un 50% en diferentes temporadas la disminución de la hospitalización por influenza o neumonía. Y de hecho, la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología, donde muchos de nosotros trabajamos, ha propuesto desde el 2020 la vacuna cuadrivalente en los niños y en los jóvenes, y la adyuvantada justamente en adultos mayores, por sus características desde el punto de vista de la inmunogenicidad, y la Comisión Nacional de Inmunizaciones también a fines del 2020 adhirió o justamente corroboró esta selección de dar la vacuna adyuvantada en los mayores de 65 años. Fíjense, pasamos ahora al último tema que tiene que ver con la expansión de las recomendaciones. Acá en este mapa vemos algunos datos de los países en rojo que han expandido las recomendaciones tanto en niños, hasta niños de por lo menos 5 años, hay algunos como en Costa Rica hasta los 7 años, en Chile hasta los 10 años. En rojo, como les decía, expandieron las recomendaciones no solamente a los niños por lo menos 5 años, sino también bajaron la recomendación en los adultos a partir de los 60 años o de los 58 años, como es el caso de Costa Rica. En naranja son los países que solamente ampliaron las recomendaciones en los niños, y en el cuadrito más finito, que es Argentina y Reino Unido, que todavía no hemos cambiado nuestras recomendaciones ni en niños ni en adultos. Ya hace unos años la Sociedad Argentina de Pediatría y también la SADIP, la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica, han manifestado su posición de vacunar a los niños de hasta 5 años en Argentina. No me voy a extender mucho en eso, porque ustedes ya lo saben y porque básicamente yo me dedico a los adultos, y quiero mostrarles un poco qué pasa. La carga anual de influenza, siempre vemos los extremos de la edad, pero fíjense en la segunda columna, empezando de la derecha, cómo los adultos de a partir de los 50 años también tienen impacto en diferentes escenarios en términos de hospitalización, de visitas de emergencia, de años de vida perdidos, con respecto al impacto que tiene la carga anual de la gripe. Estos son datos de nuestro sistema de vigilancia tan destacado, el Instituto Malbrán, donde fíjense que hay casi un 50% más de personas afectadas, de acuerdo a la vigilancia, entre los 45 y 65 años versus los mayores de 65 años, que también el impacto en términos de mortalidad, saben que están ellos evaluando hace unos años la gente que muere por influenza, y fíjense el rango entre 45 y 64, si uno pusiera una sobre otra todas las columnas que vemos allí, en el rango entre 5 y 44 años,
prácticamente todas las muertes en ese rango es lo mismo que se muere en Argentina entre 45 y 64 años, y las tasas de mortalidad en este rango etario son similares a los menores de 1 año. Así que realmente tiene un impacto en Argentina en ese grupo etario, y sabemos por este estudio tan importante que hizo Gustavo Lopardo de neumonía, que tenemos 7 veces, fíjense, 7 por 1000, 7 veces más neumonías en los mayores de 65 años que lo que pasa en el hemisferio norte, en Europa, que es 1 por 1000, pero si ustedes ven otros rangos, es 11 por 1000 entre 50 y 64 y 30 por 1000 en los mayores de 65. Y fíjense que en nuestro país 70% de los pacientes se hospitalizan, al revés de lo que pasa en el hemisferio norte, que justamente se hospitalizan solo el 30-40%. A nosotros nos pasa otra cosa, tiene otro impacto, y finalmente casi un 20% de las personas de esta población estudiada no tienen comorbilidades. Así que parecería que es oportuno revisar el grupo etario en los adultos y en los niños. Fíjense la mortalidad del grupo etario en los 14 días y al año, para que tengan una idea, 5% es más o menos la mortalidad aproximada que hay en Argentina por el infarto agudo de miocardio, con supra-ST, es decir, con obstrucción completa de la coronaria. En el Instituto Cardiovascular donde yo trabajo tenemos una mortalidad del 3%, y casi es el doble de la mortalidad a los 14 días por neumonía, y es del casi 13% la mortalidad del año. Es decir, que tiene un impacto seguramente a través de la gripe en este grupo etario que deberemos analizar. Así que para terminar, realmente tenemos cada vez vacunas mejores que podemos elegir para cada grupo vulnerable. Estamos pasando el periodo de transición que ocurrió en el año 78, hace más de 40 años, y estamos pasando de una vacuna trivalente a una vacuna cuadrivalente, y nos encaminamos a eso, seguramente también en nuestro país. Tenemos vacunas que tienen mayor inmunogenicidad, como lo son las adyuvantadas para un grupo vulnerable como son los adultos mayores, y creo que también, como les decía recién, es importante que volvamos a discutir las sociedades científicas junto con las autoridades sanitarias la conveniencia de expandir las recomendaciones a los niños hasta los 5 años y bajarla quizás al menos hasta los 60 años en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Francisco. La verdad que el marco epidemiológico que hiciste de la charla nos ubica bien en el problema y nos introduce en algo muy importante. Independientemente de los estudios de inmunogenicidad, la vigilancia epidemiológica es fundamental. Es la herramienta que nos va marcando cómo utilizar las vacunas en forma más adecuada. Como les decía antes, la pandemia por COVID-19 modificó muchas de nuestras actitudes, conductas y también la de los pacientes. Esto ha impactado en las coberturas de vacunación a nivel nacional en muchas partes del mundo. Y justamente para hablar de coberturas de vacunas de calendario antes y durante la pandemia, tenemos a la doctora Natalia Katz. Ella es médica clínica, especialista en infectología por la Universidad Nacional de Tucumán. Trabaja en el área científica de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud de la Nación, asesora en la incorporación de nuevas vacunas al calendario nacional de vacunación, coordina la vacunación contra el virus del papiloma humano, antigripal y contra neumococo. También coordina la vacunación del adolescente y adulto. Actualmente participa en la campaña nacional de vacunación contra la COVID-19 y es miembro de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología y socia fundadora de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. Bueno, gracias Natalia por estar acá con nosotros. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a la Fundación Vacunar por la invitación. Para nosotros desde la DICEI, conocida DICEI, desde la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud, es nosotros realmente una oportunidad poder compartir un poco todos los datos que tenemos con respecto a las coberturas. Así que la presentación va a estar dividida en un antes y durante la pandemia.
Esto para comentarles, este es nuestro calendario nacional de vacunación. Como ven, tenemos aproximadamente 20 antígenos con vacunas para todas las etapas de la vida. Como pueden ver, no solamente hablamos de la infancia, sino hablamos también de vacunas en la adolescencia, embarazadas, en adultos y en adultos mayores. Y cuando hablamos de todas las etapas de la vida, es un proceso que no solo, digamos, ocurre acá en Argentina, sino también en otros países del mundo, donde vemos que hay vacunas para cada una de las etapas, y esto vamos a hablar un poquito con respecto a eso, con respecto a las coberturas de todas las edades. Entonces, primero pararnos y decir qué pasaba antes, ¿no?, de la pandemia. Cómo estábamos con las coberturas antes que ocurra el virus SARS-CoV-2, antes del 2020. Y acá lo que pueden ver, toda esta información está publicada en la página del Ministerio y es accesible de manera libre. Cuando evaluamos el recién nacido, hay dos vacunas importantes, marcadoras, que podemos evaluar. Tenemos la BCG, aplicada hasta los 7 días de vida, y la hepatitis B, aplicada en las primeras 12 horas de vida. Y como ven, esto es el histórico del año 2009 hasta el año 2019, y pueden ver claramente que hay una tendencia en descenso, donde el 2019 son las coberturas más bajas históricamente registradas. Ven que ya en el 2018 teníamos coberturas de 84 y de 83%, y en el 2019 coberturas menores del 80% de las dos vacunas del recién nacido. Vemos también en línea azul, también por arriba de las coberturas nacionales, las coberturas en América Latina de BCG, y la hepatitis B similares a las vacunas en nuestro país. Cuando hablamos de las vacunas de menores de 1 año, contemplamos acá las terceras dosis de Sabin y la tercera dosis de la vacuna quíntuple, y también en el histórico de 10 años podemos ver una tendencia también descendente, donde lo que sí se registran es simultaneidad, o sea, hay vacunación simultánea de la tercera dosis de Sabin, que a partir del año pasado es vacuna antipoliomielítica inactivada, y la tercera dosis de la vacuna quíntuple. Acá, como vemos, también coberturas que a partir del 2015 bajan por debajo de las coberturas de 90%, llegando a 83% para las dos vacunas en el año 2019. Y también podemos ver en líneas la quíntuple y la Sabin en América Latina, que están realmente similares a lo que ocurría en nuestro país, con coberturas que no superaban el 95% en toda la región. En cuanto al año de vida, tenemos acá 3 vacunas. Tenemos la primera dosis de la vacuna triple viral, la vacuna contra hepatitis A y la vacuna, el refuerzo de la vacuna neumococo 13 valente. Y acá lo que podemos ver es algo similar. Hay una tendencia, este es el histórico de 10 años, una tendencia descendente, logrando coberturas del 2019 que no superan el 86%, con caída bastante importante de manera paulatina, y llegando a los niveles más bajos en el 2019. Lo mismo ocurre con las dosis más o menos en línea, la de triple viral al año de vida, que también maneja niveles de 90% a nivel regional. En cuanto al ingreso escolar, los 5 años, acá tenemos 3 vacunas que se evalúan: la vacuna Sabin, el segundo refuerzo, la triple bacteriana y la triple viral, que es el primer refuerzo. Y también tenemos el histórico en América Latina. Lo que tenemos en la región con respecto a la triple viral es algo bastante fluctuante, pero lo que tenemos en nuestro país es simultaneidad, no se visualizan oportunidades perdidas de vacunación, generalmente se aplican. Tenemos coberturas que superan el 100%, y esto puede tener que ver con un denominador, porque las vacunas estaban indicadas a los 5 y 6 años y se tenía en cuenta un denominador. Esto se ha modificado y ahora tenemos la vacuna específicamente en la cohorte de 5 años, y eso ajustó también las coberturas, pero vemos un descenso, si lo venimos comparando con los años anteriores, también por debajo del 85% para las 3 vacunas de los 5 años.
En cuanto a adolescentes, sabemos que hay varias estrategias con respecto a la vacunación de adolescentes y son estrategias que fueron dinámicas y que se fueron incorporando nuevas vacunas en esta edad. Tenemos la triple bacteriana A celular a los 11 años y también a esta edad tenemos la vacuna VPH que se incorporó en mujeres en el año 2011 y 2017 se incorporó la vacunación en varones contra VPH. Y acá lo que podemos ver también son coberturas de acceso de más o menos que no alcanzan el 90% con respecto a VPH, similares con triple bacteriana celular, la primera dosis. Esto habla de una simultaneidad en la aplicación de estas vacunas, pero una caída bastante importante en la vacunación con respecto a la completar esquemas de la vacuna VPH en adolescentes. Ahí vemos que el 2019, por ejemplo, teníamos primeras dosis de 86% y una caída de 59 en mujeres y de 77, 48, o sea que la mitad de los adolescentes varones no completaron el esquema contra VPH. Y una simultaneidad de 80% de la triple bacteriana A celular en ambos sexos. Así que claramente se ve una tendencia más o menos estable con respecto a la vacunación en adolescentes, pero subóptimas, no alcanzando valores del 90%. Así que la situación prepandémica, la situación de las coberturas antes de la pandemia, con este histórico, con esta evaluación de 10 años, muestra un descenso de más de 10 puntos en las coberturas de lactantes y de los niños en este periodo de 10 años, que las coberturas 2019 son las coberturas más bajas de la última década, en lactantes y en niños, y los adolescentes en el 2019 se detiene este avance que tenía esta tendencia a aumentar las coberturas con respecto a años previos, manteniendo esta meseta con coberturas por debajo del 90%. Entonces ahora nos paramos y decimos, bueno, ¿qué pasó con esta historia y con este camino que veníamos transitando? ¿Qué pasó durante la pandemia? ¿Cómo viene la pandemia a involucrar las diferentes estrategias y a actuar sobre todo esto que tiene que ver con las coberturas nacionales de vacunación y teniendo en cuenta también todos los otros servicios de salud, ¿no? y del control de la prevención y de la salud de la población en general? Esto es un trabajo de la Organización Panamericana de la Salud sobre la situación de los programas de inmunizaciones durante la pandemia. Esto se hizo a través de encuestas. Acá tenemos 5 encuestas de los puntos focales de la Organización Panamericana, donde se entablaron diferentes parámetros. En el primer gráfico pueden ver la situación de confinamiento y la oferta del servicio de vacunación en el tiempo. Como ven, tienen un cuestionario hecho en mayo, 2 hechos en mayo, junio, julio y agosto del 2020, donde ven que en rojo tenemos, obviamente todos sabemos, pero esto es a nivel regional, un 27% tenían confinamiento total y un 73% confinamiento parcial, y a medida que pasa el tiempo esto fluctúa, llega en junio a un mínimo de confinamiento total y aparece ya en agosto un 3% solamente de confinamiento total, con 81% parcial y sin políticas de confinamiento en el 11%. Y esto también se ve, digamos, si hacemos la comparación, en el funcionamiento de los servicios de vacunación en el tiempo en estos puntos focales. Estamos hablando más o menos de 30, 39 encuestas, y vemos también esto, que el funcionamiento de los servicios de vacunación fueron normales en un 57% y al final de la encuesta, o sea, en agosto, esta normalidad aumentó a un 81% y tienen suspensión parcial un 33% al principio, disminuyendo esta suspensión a un 16%. Entonces, vemos impactado el funcionamiento con respecto a las medidas de restricción y, por supuesto, también a la circulación del viral, ¿no? Del virus SARS-CoV-2. En cuanto a las principales razones, en este mismo trabajo de la Organización Panamericana, las principales razones sobre la disminución de la demanda, en todo en este periodo 2020 que se encuestó, vieron que casi el 40% tenía que ver, se veían menos beneficiados debido a las limitadas políticas de transporte público, confinamiento y distanciamiento físico, era un tema principalmente de movilidad.
Le sigue en frecuencia que estaban preocupados los usuarios con respecto a la exposición al COVID-19. En un 20% estaban preocupados por el riesgo de exposición, pero se abandonaban el hogar, y en un 8% no se conocían los datos. Y en cuanto a la afectación de la demanda de la vacunación en el tiempo, ven que cómo se fue afectando con respecto a las políticas generales de confinamiento y a la circulación viral, desde un 80% llegando a un máximo de 91%, ya al final en agosto bajando esta afectación de la demanda a un 51%. Entonces esto lo vemos a nivel regional y por supuesto nuestro país no está aislado de todo lo que ocurrió. Con respecto a eso, la DICEI toma muy preocupada y ocupada con respecto a las coberturas que veníamos teniendo durante el año pasado, emite 2 lineamientos técnicos con respecto a la vacunación en contexto de pandemia y marcando ciertos lineamientos para que la población siga acudiendo a los servicios de vacunación y puedan completar sus esquemas. Teniendo en cuenta que, bueno, por supuesto, las vacunas son una herramienta fundamental para alcanzar y sostener la salud y el bienestar de toda la población, por lo tanto, las estrategias de vacunación deben mantenerse incluso durante la pandemia. Y ahí tenemos, sobre todo teniendo en cuenta algo como muy importante que tiene que ver con este gráfico, que los casos de COVID sobrecargan al sistema sanitario y eso también produce un retraso o una interrupción en los servicios de vacunación. Eso aumenta también el número de personas susceptibles de enfermedades inmunoprevenibles y eso produce un resurgimiento o aumento del número de enfermedades que son prevenibles por la vacunación y eso a la vez puede sobrecargar más los servicios de salud. Así que esto, con esto y capacitaciones que se realizaron, talleres junto con los jefes de los programas de inmunizaciones, se incentivó, continuar con la vacunación incluso durante la pandemia. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿qué es lo que podemos visualizar comparando lo que decíamos, el 2019, que es el histórico más bajo, junto con lo que ocurrió en la pandemia 2020? En cuanto a recién nacidos, como ven, en el 2019 teníamos hepatitis B 76 y cae en el 2020 a un 72. Y BCG de 77 a 72. Esto significa una caída de la vacunación de hepatitis B en las primeras 12 horas de vida de un 6% y una caída de BCG en los primeros 7 días del 7%. Entonces, claramente, partiendo ya de un histórico, como decíamos, 2019 por debajo del 80%, tenemos una caída más o menos del 6-7%. Lo mismo ocurre con las vacunas del primer año. Acá se tiene en cuenta IPV a los 2 meses, IPV con quíntuple, y también vemos 2019, tenemos 85% con una caída a 80%, y la quíntupla a los 2 meses del 87 al 80. Esto habla de una caída del 5 al 9% con respecto a IPV quíntupla a los 2 meses. Y a los 6 meses vemos incluso una caída mayor, una caída entre el 11 y el 10%, cuando vemos a los 6 meses de vida la caída de la vacunación de IPV y de quíntuple. Como ven, hay simultaneidad, son similares. En el 2019 se vacunaron más o menos el 83% y en el 2020 el 75%, pero cuando comparamos con el año anterior hay una caída del 10%. En cuanto al año de vida, vacuna de hepatitis A y vacuna triple viral, también son vacunas simultáneas, se aplican de manera simultánea, pero ven la caída de 84 a 78% de hepatitis A y de 86 a 77% de triple viral, y esto estamos hablando de una caída de un 7% y de un 10% respectivamente con respecto al año anterior. En cuanto a la vacunación de los 15-18 meses, que es una vacunación realmente muy crítica, que es históricamente las más bajas con respecto a los menores de 2 años, donde ya el niño no tiene menos controles del niño sano y tiene también menos demanda en cuanto a la vacunación. Y acá partimos de varicela, que está indicada a los 15 meses de vida, de un 77, una caída al 72%, y el primer refuerzo de quíntuple a los de 15 a 18 meses, también una caída muy significativa, que ya partimos del 2019 con 72%, pasando a 67%. Estamos hablando de un descenso del 7% de cada una de estas vacunas comparadas 2019-2020.
En cuanto al ingreso escolar, las 3 vacunas del ingreso escolar, triple viral, IPV, OPV, IPV y la que se cambió IPV en el 2020 y la triple bacteriana, también vemos caída, vemos realmente una simultaneidad de las 3 vacunas en cada año, similares, pero sí una caída significativa, y estamos hablando de una caída entre un 15 y un 16% de las vacunas en el ingreso escolar con respecto al 2019. En cuanto a adolescentes, acá tenemos comparado vacuna VPH, primera y segundas dosis 2019 y 2020, y como pueden ver también partimos, acá lo que comentarles un poco que la vacunación en varones generalmente viene retrasada con respecto a la vacunación en mujeres de VPH. Esto se ve cuando se incorpora 6 años después la vacunación en varones y todavía no alcanzó los mismos niveles que la vacunación en mujeres. Así que ya partimos 2019 de una vacunación en varones menor que la de mujeres, 87 versus 78, pero esto cae, esto estamos hablando de primeras dosis, a 71 y 63%. Solamente el 63% de los varones comenzaron el esquema contra VPH y solamente el 39% lo completaron. Y acá cuando vemos la tasa de deserción, lo ven claramente. La tasa de deserción que tiene que ver con las personas que comienzan un esquema, no lo completan, vemos que en el 2019 el 31% de las mujeres no completaron y el 36% de los varones no completaron, aumentando en el 2020 esta brecha, que tiene que ser menor al 5%, a un 35% en mujeres y un 38%. Y cuando comparamos 2019-2020 con respecto a VPH, vemos que en líneas generales las primeras dosis cayeron un 18-19% y se aumentó, que eso se ve en la tasa de deserción, se aumentó mucho más la caída con respecto a completar esquemas a un 23%, 21-23% mayor incluso en mujeres que en varones. En cuanto a embarazadas, con la triple bacteriana celular sabemos que hay 2 vacunas esenciales durante el embarazo, la antigripal en cualquier trimestre y la vacuna triple bacteriana acelular después de la semana 20, que debe aplicarse en cada embarazo. Una recomendación del 2012 y incorporada al calendario en el 2013, ven esto un 63% versus un 61%, y esto es una caída no muy significativa del 4%, y esto puede estar relacionada con el control que se continuaron a pesar de la pandemia, el control del embarazo. Y hablarles un poquito aparte de vacuna antigripal, comentarles también, esto es el histórico de vacunación antigripal 2011-2020. Sabemos que la vacuna antigripal se incorporó al calendario en el 2011, después de la pandemia del 2009, se hace la campaña en el 2010 y se incorpora por resolución en el 2011. Y acá vemos la vacunación en los 4 grupos en los cuales está incorporado, que es personal de salud, embarazadas, los niños con primera y segunda dosis. Y después tenemos estrategias para los niños, las personas mayores de 2 años hasta los 64 y los mayores con factores de riesgo y los mayores de 65 años. Y acá vemos cómo la vacunación también fluctúa, las coberturas difieren año a año, tenemos a veces temas con el denominador, que es lo que ocurrió en el 2020 durante la pandemia, que es este personal de salud que se vacunó, hubo una gran demanda de vacunación antigripal, y esto lo vamos a ver históricamente, se aplicaron más dosis en el 2020 de vacuna antigripal que lo que se había aplicado en los 10 años anteriores. Tenemos también embarazadas como les comentaba, con respecto a triple bacteriana celular, muy similar con gripe. Las coberturas se vieron no afectadas, fueron similares. Acá hubo un cambio de denominador, por eso esta caída del 100% al 72%, aumentamos el denominador a un 75% de la cohorte, y manteniéndose los niños primera y segundas dosis, que son subóptimas, pero es históricamente así. Y en cuanto a vacunación antigripal de los otros 2 grupos, vemos también la tendencia. Empezamos aplicando 1.700.000 dosis en este grupo en el 2011, y el año pasado se aplicaron casi 2.900.000 dosis. Y esto fluctúa, esto lo ven
claramente año 2013, año 2016, donde hubo una alta circulación de influenza con muertes, la gran demanda en esta población. Esta población es una población bastante fluctuante en cuanto a la vacunación y que tiene que ver con la demanda y con la circulación, con la situación epidemiológica. Y lo que sí vemos claramente en los mayores de 65 años es esta tendencia ascendente en cuanto a la vacunación, donde empezamos vacunando 600.000 adultos mayores de 65 años y el año pasado logramos el histórico de casi 2,5 millones de adultos del sistema público vacunados. Acá esto se agrega también más de 1 millón de dosis de PAMI. Entonces, para concluir el análisis comparativo del año 2019-2020, hay más de 160.000 lactantes susceptibles por el esquema básico incompleto de poliomielitis, de triple bacteriana, Haemophilus influenzae, solo si sumamos los susceptibles del año 2020. Más de 215.000 niños que no recibieron el primer refuerzo de la triple bacteriana y de Haemophilus solo en el 2020 y más de 210.000 niños que necesitan recuperar los esquemas del ingreso escolar. Otro de los temas fundamentales es que la vacunación, las coberturas de vacunación en Argentina se vieron afectadas con una reducción de 10 puntos y esto depende tanto de la vacuna como del grupo de edad. Y esto se vio claramente mayor en el ingreso escolar y en el adolescente. Y esto ocurrió solamente esta caída en un año, comparando con el año 2019, que fue el histórico más bajo de la última década. Que no se vio afectada, que esto lo venimos viendo, la simultaneidad con respecto a otras vacunas aplicadas en la misma edad, y que no se superó el mínimo de 80% de cobertura en ninguna de las vacunas ni de los grupos etarios analizados. Estas son algunas de las estrategias innovadoras con respecto a la vacunación en contexto de pandemia, que esto lo vimos, realmente todas las provincias hicieron estrategias que fueron realmente muy innovadoras para lograr la captación y disminuir esta brecha con respecto a las coberturas. Se vacunaron en autos, en casa por casa, vacunatorios móviles, en lugares poco habituales como iglesias, clubes deportivos, lugares estratégicos. Se realizó vacunación con turnos previos, según sexo, según número, terminación del número del documento. Realmente esto se hizo en todo el país, en todo el territorio. Y también se utilizaron estrategias de comunicación diferentes que con respecto a años anteriores, sitios oficiales, y utilizaron redes sociales, medios digitales para promover la vacunación en contexto de pandemia. Así que para terminar, tenemos realmente mucho por hacer, una disminución de las coberturas que ya viene marcado antes de la pandemia y fueron profundizadas durante la pandemia, y por lo tanto es nuestro compromiso y nuestra obligación continuar aplicando medidas y estrategias innovadoras para llegar a las personas que no fueron vacunadas en conjunto con la ejecución de planes y lineamientos dirigidos a cerrar estas brechas, que incluyan más iniciativas en la esfera de la comunicación social con miras a llegar a la población con mensajes sobre la importancia de la inmunización para mantener la población sana y protegida de las enfermedades prevenibles por vacuna. Esto es un compromiso de todos, de todo el equipo médico y de toda la comunidad en general para lograr, aumentar las coberturas, disminuir la brecha y evitar la aparición de enfermedades prevenibles por vacuna que ya teníamos controladas y eliminadas. Bueno, muchas gracias, Natalia. Creo que los datos que mostraste son un llamado de atención y todos los efectores de salud tenemos que estar muy atentos para evitar que enfermedades que ya no vemos prácticamente, meningitis por Haemophilus influenzae, difteria, por supuesto polio, cómo han caído las neumonías, las meningitis por neumococo. Bueno, pero sabemos que pueden reaparecer y de hecho hemos visto que en algunos países vecinos, tanto la difteria como las meningitis por Haemophilus se han recrementado. Vamos a pasar a un pequeño intervalo y después vamos a tener las preguntas que están realmente muy interesantes. Gracias. Bueno, Marco,
un gusto volver a estar con vos, aunque sea a la distancia. Acá me preguntan, ¿por qué piensa que aún no se autorizan en Estados Unidos las nuevas vacunas conjugadas en niños y sí en adultos? Bueno, esa es una importante pregunta y importante reconocer que los serotipos que están contemplados, los adicionales serotipos que están contemplados en estas vacunas, en términos epidemiológicos, hacen mucho más diferencia en adultos do que en niños. Ese es el primer punto, la relevancia epidemiológica. El segundo punto es que muchos de los estudios en lactantes, en niños, no están todavía completos. Entonces, FDA, en su parecer, tanto para Prevenar 20 como para la PCV15 de Merck, ha establecido que los beneficios para la población de niños no es tan evidente como para la población de adultos y se quedarían atentos al término de los estudios de niños para volver a revisar este tema para los niños. Muy bien. Creo que es una cuestión de tiempo. Sí, sí, claro. Hay otra pregunta muy interesante que tiene que ver con la vacunación contra el neumococo, especialmente en chicos, que estamos utilizando un 2+1. Y acá me preguntan si es suficiente para chicos que tienen factores de riesgo. Esplenectomizados, esplenectomía funcional, post-trasplante, etcétera, etcétera. ¿2+1 o tenemos que utilizar otros esquemas? Bueno, muy importante reconocer que en los lactantes las situaciones más comunes de inmunosupresión son inmunodeficiencias congénitas, niños que viven con VIH, y nosotros, por ejemplo, para estos niños, nosotros tenemos aquí también en Brasil el 2+1, pero para estos niños que viven con VIH, inmunocomprometidos, etcétera, nosotros recomendamos 3+1. Por supuesto, esta es la recomendación ideal para los inmunocomprometidos. Bueno, muchas gracias, Marco. Ahora voy a ustedes, pasar a siempre un gusto. Otro de los disertantes y vemos si tenemos más preguntas para vos. Estoy atento acá. Bueno, gracias. Vamos a ir a la primera pregunta para Francisco Nasinovich. Y que tiene que ver, voy a buscar la de epidemiología. ¿Qué pasó con la circulación del virus influenza durante el 2020 y el 2021? Bueno, esa es una pregunta importante porque como ocurrió con la pandemia del H1N1, que ocupó el nicho epidemiológico y desplazó otros virus respiratorios, con el SARS-CoV-2 ocurrió algo similar. Realmente fue abrupta la desaparición y desplazamiento de otros virus respiratorios, sobre todo en el 2020. Y en el 2021, en Argentina, empezamos a ver, a partir de la circulación de la gente y de los niños, el regreso a las escuelas, un aumento de otros virus respiratorios, sobre todo sincicial, como dijo Enrique al principio, también adenovirus, que ya hace unas semanas algunos expertos ya decían, ojo, que cuando empieza a circular el sincicial y el adenovirus, puede ser que tengamos una circulación de gripe más tardía. Y saben qué está ocurriendo. Están habiendo casos de gripe A y B en diferentes puntos de Argentina, así que es importante esta pregunta porque los animaría a que indicaran la vacuna antigripal sobre todo a los grupos vulnerables que han priorizado, como era correcto, la vacunación para el COVID, y ahora hay que mejorar la cobertura vacunal en los adultos mayores y en otros grupos, porque está empezando a circular el virus de la gripe junto con otros virus, así que esta situación de más vacunación para el COVID, más circulación, creo que nos tiene que poner alertas y aprovechar que hay vacunas tanto en el ámbito público como en el privado. Sí, muy importante, no sé si estoy saliendo, sí, ahí salgo. Muy importante, la verdad, la pregunta, porque antes, no sé si coincidís conmigo, Francisco, ya cuando llegábamos para esta época, la gente no se vacunaba para la gripe. Decía, no, ya pasó, ya no me doy ninguna dosis. En cambio, ahora estamos en una situación totalmente diferente. Exactamente, y eso es importante recordarlo porque saben que ya desde el año 2000 el CDC recomienda la vacunación aún cuando esté circulando el virus de la gripe en los grupos vulnerables. Y esto es lo que está ocurriendo ahora en nuestro país. Así que es muy importante que la gente que ya está vacunada para el coronavirus o que está esperando su segunda dosis, todavía tiene tiempo, aprovechar para darle la vacuna antigripal.
Bueno, y acá tenemos otra pregunta para vos. ¿Qué otras alternativas de vacuna existen para mejorar la respuesta en adultos mayores? Me imagino que se refiere también a influenza, ¿no? Bueno, claro, las que tenemos disponibles en Argentina es solamente la adyuvantada, que mejora la respuesta inmune. Hace mucho tiempo teníamos la intradérmica, pero que ya no, del laboratorio Sanofi Pasteur, y en otros países, no en Argentina, no tenemos la de gripe alta dosis, la que les comenté, que tiene 4 veces 60 microgramos de cada uno de los componentes, que es otra vacuna para los adultos mayores. Lamentablemente no la tenemos disponible. Una vacuna que vamos a tener en Argentina que seguramente nos va a ayudar en la respuesta inmune son las fabricadas en cultivo celular, que al sortear las limitaciones que tienen las vacunas fabricadas en huevos embrionados, podría ser que tuvieran mejor inmunogenicidad en todos los grupos, sobre todo en los mayores de 65 años, pero eso lo vamos a tener en el año entrante en Argentina. Por ahora solo tenemos la adyuvantada. Bueno, acá tengo una pregunta para Natalia. Teniendo en cuenta el aumento de lactantes con esquemas de vacunas atrasados, ¿podemos disminuir el intervalo entre vacuna y vacuna, sobre todo en aquellas que requieren un intervalo mínimo de 8 semanas entre dosis y dosis? Bueno, eso es muy importante. Cuando se habla de esquemas atrasados y de recuperación de esquemas, lo más importante es cumplir con el intervalo mínimo que hay entre vacunas. Eso es sine qua non, no se puede disminuir ese intervalo mínimo, porque eso es lo que asegura la inmunogenicidad. Así que hay esquemas, digamos, es bastante complejo la recuperación de los esquemas de lactante, pero hay diferentes maneras, digamos, según cuándo acude por primera vez a la visita o qué vacunas le falta para ir, digamos, completando el esquema. Y por supuesto lo que hay que respetar es ese intervalo mínimo. Bueno, acá tengo otra pregunta. ¿Cree que la separación de 14 días entre la vacuna COVID y otras vacunas atenta contra las buenas coberturas? No estoy tan segura. No estoy tan segura. De todas maneras, con respecto... el tema de las bajas coberturas es multifactorial, no hay un factor. Como vimos ahí en el estudio de OPS, y es algo que nosotros lo venimos relevando en las provincias, lo que pasó el año pasado tiene que ver con un temor a la movilización, un temor de acceder a ciertos lugares de vacunación, también por el temor al contagio. Con este año, digamos, lo que estamos viendo con la vacunación 2021, todavía no tenemos las coberturas y los datos de coberturas cerrados como para saber realmente lo que ocurrió durante este año, que coincide con la vacunación de COVID. Incluso el año pasado sí sabemos esto histórico que comentábamos con respecto a la vacuna antigripal, que hubo una gran demanda de vacunación antigripal y los grupos que eran los mayores de 65, el personal de salud más vulnerables para COVID. Así que los factores son múltiples, pero lo importante es que, bueno, con respecto a esto de la coadministración de vacuna COVID con otra, es algo que se está revisando constantemente. Hay evidencia que se va desarrollando, ya hay estudios que se están realizando en otras partes del mundo con respecto a la coadministración y recomendaciones internacionales con respecto a eso. Eso se revisa constantemente, se lo eleva desde el equipo técnico y desde las autoridades a la Comisión de Seguridad, la CONASEB y la CONAIN, y eso se revisa como para ver si se necesita modificar o si ya se tiene evidencia suficiente como para recomendar en la coadministración. No tenemos que perder oportunidades para vacunar y creo que hay diversas guías que ahora se pueden bajar del sitio del Ministerio, que nos pueden ayudar, los podemos tener incluso en el teléfono para siempre pensar intervalos mínimos, oportunidades, pero es una herramienta muy efectiva si la aplicamos. Y perdón, una aclaración, cuando vemos también lo que analizamos, los que vieron mayor impacto en la disminución fueron los niños en ingreso escolar y adolescentes, que muchos tenían que ver con vacunación escolar, que se vieron, por supuesto, cerradas las escuelas y no había ese lugar de ámbito para la vacunación. Y no se vio tan afectada, digamos, otros grupos. Entonces, como decía con respecto a antigripal, así que lo de la coadministración de vacuna COVID o no, por eso decía, no estoy tan segura porque no sé realmente este año qué es lo que está ocurriendo con eso. Exactamente. Y bueno, vamos a iniciar una nueva ronda con una última pregunta por temas de tiempo. Esta es para Marco.
Marco acá me pregunta, ¿piensa que en adultos las nuevas vacunas conjugadas pueden reemplazar a la vacuna 23 de polisacáridos? Bueno, yo creo que en las evidencias de hoy, con las vacunas conjugadas que tenemos disponibles, elas se soman, pero con algunas de estas vacunas que vienen por ahí, una vez que tengamos ausencia de diferencia de soma de anticuerpos, sí, creo que la tendencia es reemplazar las vacunas polisacarídicas, da misma manera que hicimos con hemófilos, da misma manera que hicimos con meningo. La única razón de no tenermos todavía reemplazado es que ellas ofrecen un beneficio adicional de serotipos. Cuando no se observar más el beneficio adicional de serotipos, la tendencia inequívoca es de reemplazo. Muy bien, muy claro, muy claro. Para el doctor Nasinovich, vacunas adyuvantadas en el embarazo, en cualquier trimestre, como las vacunas no adyuvantadas, tenemos ya experiencia. Acá Por eso. le dijo a Natalia que es la más autorizada. No, pero si querés contar. Ahora, adelante. Con respecto a la vacuna adyuvantada, se vacunó durante la campaña de vacunación 2010, post pandemia, se vacunó con vacuna adyuvantada en embarazadas. Tenía el adyuvante el MF59, sin ningún, digamos, problema en cuanto a seguridad. Y después también tenemos eventos, nosotros hacemos esto, creo que ya se habló ayer, si no me equivoco, pero se hace una vigilancia de la seguridad de vacunas y hubieron errores programáticos, o sea, se aplicó vacuna adyuvantada en mujeres cuando hubo en el año 2012 o 2013 y se siguieron esos embarazos y no hubo ningún tipo de inconveniente ni para la madre ni para el feto. Bien. Así que no habría inconveniente. No está indicado, por supuesto, está indicada para mayores de 65 años. Pero, digamos, de casos eventuales no. Bueno, Francisco, no vas a zafar, porque acá hay otra para vos. A ver si puedo. Acá parece que hay gente que ahora que viaja a Estados Unidos y no solamente se vacuna con vacunas de coronavirus, sino que algunos adultos acceden a una vacuna que vos comentaste, que es la intranasal atenuada. Ahora, es una vacuna que tiene algunas contraindicaciones, o sea, no puede recibirla cualquier persona. No, la vacuna inactivada inhalatoria, que es, con virus atenuados, la inhalatoria solamente se da en menores de 49 años, porque no está autorizada para mayores y en principio los pacientes que tienen asma no sería conveniente administrarla porque tiene más incidencia de efectos adversos, sobre todo el broncoespasmo. Así que todavía no tenemos esa disponibilidad acá en Argentina y la gente que se quiera vacunar tiene que irse con una recomendación previa de su médico a ver si está dentro del grupo que puede recibirla. Bien, muy interesante eso que comentás, porque yo en el año 2000 estuve como investigador de esta vacuna y en lactantes tuvimos una cantidad importante de broncoespasmo. Sí. Bueno, ya por un tema de tiempo vamos a ir terminando. Quiero agradecer a todos los disertantes, a Marco, a Natalia y a Francisco. La verdad que la gran ventaja que tengo yo de coordinar estas mesas es que aprendo muchísimo y me ahorran mucho tiempo de andar buscando información porque la tengo bien compactada, filtrada, con muy buen nivel. Así que les quiero agradecer mucho y también le quiero agradecer a la gente de Vacunar por haberme invitado para coordinar esta excelente mesa. Muchas gracias a todos. Hasta luego, Muchas gracias. La pandemia demostró que las enfermedades no respetan fronteras. Todos somos vulnerables. Es importante que ante la situación de aislamiento no se descuide la vacunación. Si dejamos de protegernos, aumenta el riesgo de que aparezcan otras enfermedades para las cuales ya contamos con vacunas. Asegúrate que vos y tu familia tengan las vacunas al día. Consulta con tu médico. La vacunación es esencial. Las vacunas protegen.
El episodio fue muy rápido, es muy rápido. Cómo se desarrolla la meningococcemia, ¿no? Con esta fiebre altísima que tuvo de noche, petequias. Se la medicaba y la fiebre seguía sostenida y no bajaba. Y de ahí directo a una unidad de terapia intensiva. Enseguida su pediatra me dijo esto es una meningitis y de un momento para otro las necrotizaciones de sus extremidades fueron enseguida. Así que bueno, en cuanto la pudimos trasladar a un centro de mayor complejidad, ahí hicieron las amputaciones de sus miembros ya necrotizados. La meningococcemia, a ver, yo te hablo como mamá, no como médica, pero bueno, es así, se desata y no te da tiempo a nada. Yo me maquillo como para empoderarme y bueno, es como para empoderar a la otra persona maquillándose o enseñándose a maquillar. Seqirus forma parte del grupo CSL, una compañía global de productos pioneros en el desarrollo de vacunas antigripales. En Seqirus somos expertos en combatir la gripe y contamos con un amplio portfolio de vacunas antigripales, Afluria Quad y Agripal S1, ambas vacunas aprobadas en Argentina para su aplicación a partir de los 6 meses de edad. En Seqirus estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar la protección contra la influenza. Te invitamos a que nos acompañes. Ganarle a la gripe está en manos de todos. Juntos podemos prevenirla.